Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 5. Un regalo muy especial. Cuando Leo y Utaha empezaron a hablar, toda la clase 3C quedó sumida en un silencio inconfundible. Todos los estudiantes, chicos y chicas, aguzaron el oído instintivamente, curiosos por saber qué decían las dos figuras más destacadas del Instituto Sobu. Era inevitable. Ambos eran celebridades por derecho propio. Leo, con su atractivo físico y su aura serena, había sido coronado como el chico más popular del Instituto Sobu desde su primer año. Durante 3 años consecutivos, ocupó el primer puesto en la lista de novio más deseado de las chicas. El segundo clasificado, Hayama Hayato, apenas obtuvo la mitad de sus votos. La ventaja de Leo era absoluta. ¿Y Utaha? Era una de las 4 chicas más admiradas de todo el Instituto Sobu, conocidas colectivamente como las 4 flores. De entre todas las alumnas de la escuela, 4 eran consideradas las flores de las altas cumbres, cada una representando una estación del año. Primavera, verano, otoño e invierno. La flor de primavera era Mahiro, una alumna de primer año de la clase A. Con su delicada belleza y su gracia suave y refinada, causó sensación el día de su ingreso, ganándose al instante el apodo de Ángel Sama. Era la flor de primavera del Instituto Sobu. La flor de verano era Eriri, una alumna de segundo año de la clase G. Artista prodigiosa y la estrella del club de arte, se comportaba como una joven elegante. Brillante, accesible y popular entre todos. La flor de verano de la preparatoria Sobu. La flor de otoño no era otra que Utaha, una alumna de tercer año de la clase C. Una chica con gran talento literario, capaz de escribir guiones teatrales completos, dotada de una rara habilidad para la escritura y que ya se perfilaba como autora de novelas ligeras. Con su elegancia y su deslumbrante belleza, era la flor de otoño del Instituto Sobu. Y, por último, la flor de invierno. Yukino, una estudiante de segundo año de la clase J, siempre a la cabeza en rendimiento académico desde que ingresó a la preparatoria Sobu, era una combinación perfecta de inteligencia y elegancia. Su actitud fría y distante le granjeaba tanto temor como admiración, convirtiéndola en la personificación del frío invernal. La flor de invierno. Cada una de las 4 flores poseía una apariencia impecable, talento, excelentes calificaciones y un linaje intachable. Eran, sin duda, las diosas intocables del Instituto Sobu. Bellas de lejos, pero inalcanzables. La escuela incluso tenía clubes de fans separados dedicados a cada uno de ellos. Entre ellos, el club de fans de Utaha era el más grande. La razón era sencilla. Ella era una senpai de tercer año, mientras que los otros 3 eran de cursos inferiores. La mayoría de los alumnos mayores no estaban dispuestos a rebajarse a ser fans de estudiantes jóvenes. Apoyar a alguien de su misma edad les parecía más digno. Por eso, Utaha era la que tenía más seguidores. Por cierto, el club de fans de Yukino era el más pequeño. Su personalidad gélida, su lengua afilada y su costumbre de decir las cosas sin rodeos ahuyentaban a la mayoría de los posibles fans. Solo un puñado de masoquistas que disfrutaban de su peculiar honestidad se unieron a sus filas. Ahora, el chico más popular de la escuela y la chica más popular estaban sentados juntos, charlando como si nada. Como era de esperar, todas las miradas en la sala se posaron en ellos. Leo y Utaha notaron la atención, pero ya estaban acostumbrados. Sin inmutarse, simplemente continuaron su conversación. Vengo a molestarte con actualizaciones, Utaha-san, dijo Leo con falsa seriedad. ¿Cuándo sale el segundo volumen de Love Metronome? Llevo meses esperando. Si no lo publicas pronto, puede que tenga que empezar a enviarte cuchillas de afeitar por correo. Utaha puso los ojos en blanco, apenas. ¿Has estado leyendo últimamente? Preguntó secamente, con una leve sonrisa en los labios. Porque, por lo que he oído, alguien ha estado pasando mucho tiempo en el club de servicio. Incluso fuiste a su sala de reuniones hoy a la hora del almuerzo. ¿Podrías explicarme de qué hablaban? Ah. ¿Así que ya lo sabías? Leo sonrió. Supongo que sí, estoy bajo la atenta mirada de mi senpai. Bueno, fuiste tú quien reveló mi identidad como autora de novelas ligeras a toda la escuela, respondió Utaha con frialdad. Y por tu culpa, Akuma-kun, los fans me acosaron durante semanas. Además, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Somos compañeros de clase. No soy tu senpai. Deja de llamarme así. No te preocupes. Es solo una vieja costumbre que se me quedó grabada, de algún otro sitio. Leo le restó importancia con un gesto. Además, sigues llamándome Akuma-kun, ¿verdad?
¿De quién crees que es la culpa? Preguntó Utaja, con la mirada fija en su libro. Un día, un narcisista con demasiado encanto se me acercó y me dijo: soy un demonio. ¿Cómo se suponía que debía llamarte? Sí, Leo le había revelado su verdadera naturaleza en una ocasión. Su conversación en aquel entonces había sido algo así. Senpai, quiero el volumen 2 de Love Metronome. Deja de llamarme Senpai. El segundo volumen aún no ha salido. Entonces escríbelo ahora mismo. Si no, te maldeciré. ¿Tú? ¿Maldecirme? Sí, porque soy un demonio. Si vas a bromear, elige un momento mejor. Así pues, molestarla para que le dé información actualizada se convirtió en la forma favorita de Leo de empezar sus charlas, y Akuma-kun se convirtió en el apodo cariñoso que Utaja le ponía de él. Leo sabía que ella no lo tomaba en serio. Era solo su manera de vengarse de él por molestarla constantemente con respecto a su escritura. Después de todo, ¿quién creería que la elegante flor de otoño de la escuela estaba hablando con un verdadero demonio? A veces, la verdad se esconde a plena vista, en palabras casuales, en pequeños gestos, pero nadie se da cuenta. En fin, me muero de ganas de leer el segundo volumen. No me digas que los rumores son ciertos, dijo Leo dramáticamente. ¿De verdad van a cancelar Love Metronome por retrasos en la producción? Utaja guardó silencio. De ninguna manera. Imposible, ¿verdad? Exclamó Leo con exageración. Si lo cancelan, mi juventud se acabó. Eres un fastidio, Akuma-kun, murmuró Utaja. Terminaré el segundo volumen. No permitiré que cancelen Love Metronome. Lo dijo con firmeza, pero en realidad, había estado pasando por un momento difícil. Utaja había reescrito el segundo volumen varias veces, pero ninguno de sus borradores había superado la revisión de su editor. Comparado con el éxito del primer volumen, las secuelas resultaban decepcionantes. Sin la aprobación para una reimpresión, comenzaron a circular rumores de cancelación. Eso la frustraba profundamente. Pero jamás se lo admitiría a Leo. Ella se negaba a dejar que ese persistente y autoproclamado fan la viera sufrir, o peor aún, que viera la decepción en sus ojos. Aunque jamás lo diría en voz alta, saber que el chico más admirado del Instituto Sobu estaba fascinado con su trabajo la llenaba de un orgullo silencioso y secreto. Así que no soportaba la idea de decepcionarlo. Entonces esperaré buenas noticias. Leo sonrió como si pudiera ver a través de su preocupación y frustración. De hecho, como estás trabajando tan duro, te daré algo especial. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de pergamino antiguo, del tamaño de la palma de la mano. Este es un amuleto bastante efectivo. Si alguna vez te sientes angustiado, podría ayudarte. Le entregó el pergamino, luego se levantó y volvió a su asiento. ¿Un amuleto? Utaja parpadeó, mirando el pergamino con un tenue círculo mágico. Tras un instante de vacilación, apretó los labios y lo guardó en su bolso. Leo, observando desde lejos, sonrió levemente y luego dirigió la mirada hacia el podio. Sonó el timbre. El profesor entró en la sala y comenzó la clase. En poco tiempo, la jornada escolar llegó a su fin. A medida que el sol se ponía en el horizonte y el resplandor anaranjado del crepúsculo se extendía por el cielo, el bullicioso campus de la escuela secundaria Sobu quedó en silencio. En la azotea, Leo yacía tendido con las manos detrás de la cabeza y una pierna cruzada sobre la otra, disfrutando perezosamente de la luz del atardecer. HM. De repente, abrió los ojos de golpe, con un brillo intenso en su interior. ¿Esto es sí? Se puso de pie y se dirigió hacia la barandilla, con la mirada fija en la distancia, mucho más allá de las puertas de la escuela. Así que finalmente se decidieron, ¿eh? Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Al instante siguiente, Leo desapareció de la azotea sin dejar rastro. Unos minutos antes y en una estación de tren no muy lejos del Instituto Sobu, Yukino bajó del andén y comenzó a caminar hacia un edificio de apartamentos cercano. Como segunda hija de la familia Yukino-shita, debería haber vivido en una mansión con chofer privado. Pero debido a circunstancias familiares, actualmente alquilaba un apartamento sola y se desplazaba en tren como cualquier otro estudiante. Era difícil imaginar que esta chica independiente fuera hija de una de las familias más prestigiosas de la prefectura de Chiba. Incluso ahora, Yukino seguía dándole vueltas a lo que había sucedido ese mismo día. ¿Cómo se supone que esto me va a ayudar? Frunció el ceño al mirar el trozo de pergamino que tenía en la mano, aquel dibujado con un círculo mágico. ¡Qué idiota tan ridículo y supersticioso! Como si yo fuera a necesitar algo así. Con un suspiro de irritación, Yukino alzó la mano, dispuesta a tirar el pergamino. Con un suspiro de irritación, Yukino alzó la mano, dispuesta a tirar el pergamino. ¡Tac!
Unos pasos pesados y decididos resonaron a sus espaldas. Capítulo 6. ¿Has decidido cómo quieres morir? Yukino se quedó paralizada a mitad de camino, sintiendo de repente un nudo en el estómago sin motivo aparente. Fue puro instinto. Una reacción ancestral y primigenia que posee todo ser vivo cuando se enfrenta al peligro. Tac. 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 El sonido de pasos decididos se acercaba, cada uno pesado y decidido, hasta que finalmente la fuente apareció ante ella. Era un hombre, vestido de una manera que inmediatamente desentonaba. Parecía tener unos 30 años, vestía ropa anticuada y una larga capa negra, como si hubiera salido directamente de la Edad Media para entrar en el mundo moderno. Verlo con el paisaje urbano de fondo era casi surrealista. Su aspecto no era particularmente llamativo, pero sus ojos afilados y maliciosos hacían que el ambiente se volviera más frío. Cuando se encontraron con la mirada de Yukino, no había rastro de admiración ni curiosidad, solo la mirada distante de alguien que evalúa un objeto desechable. Esa sola mirada bastaba para resultar ofensiva. En circunstancias normales, Yukino habría fruncido el ceño y la habría recibido con gélido desdén. Pero esta vez, solo sintió miedo. ¿Quién eres? Instintivamente, retrocedió, esforzándose por sonar tranquila, aunque el temblor en su voz delataba su inquietud. El hombre no respondió. Simplemente entrecerró los ojos y dejó escapar una risita baja y siniestra. Así que ya has empezado a sentirlo, no está mal. Pensar que un simple humano pudiera sentir el peligro solo por instinto, no es de extrañar que esa cosa decidiera alojarse dentro de ti. Hablaba como si se hablara a sí mismo, como si ella no mereciera ni siquiera dirigirse a él. Su tono dejaba claro que no consideraba a Yukino alguien con quien pudiera conversar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Peligro real. Sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo aterrador. La zona a su alrededor estaba vacía. Completamente vacía. Estaban cerca de una estación de tren, pero no se veía a una sola persona. Ni siquiera de noche, aquel lugar estaba desierto. El silencio inquietante presagiaba algo sobrenatural. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas ayuda? Finalmente, el hombre le habló directamente, con un tono descarado de diversión mientras saboreaba su miedo. No te molestes. No vendrá nadie. Dio un paso lento hacia adelante, con una sonrisa sombría. Ya he levantado una barrera para repeler a la gente. Ni siquiera los agentes de la iglesia apostados en esta ciudad notarán nada por un tiempo. ¿Y los humanos comunes? Ni se acercarán. Yukino seguía retrocediendo, con la respiración entrecortada mientras se obligaba a hablar. ¿Qué quieres de mí? El hombre solo rió suavemente, con un tono cruel y condescendiente. La ignorancia es una bendición. Saber demasiado no te servirá de nada. Su sonrisa se ensanchó, con una mirada depredadora. No tienes derecho a cuestionarme, humano. Una criatura tan insignificante como tú debería simplemente aceptar su destino y prepararse para el juicio. Y con eso, el mundo que conocía se hizo ánicos. Slap. Con un sonido repentino, un par de alas oscuras se desplegaron tras él. Enormes, emplumadas y negras como la medianoche. No son las alas correosas de un demonio, sino las alas de un ángel caído. Tú eres un demonio. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La expresión del hombre se transformó en furia. Un demonio. Escupió, con la voz temblando de rabia. ¿Te atreves a compararme con esas bestias inmundas y degradadas? Miserable humano. Soy Barden, un orgulloso ángel caído, uno que desafió incluso al mismísimo Dios. Su voz resonaba con odio. Llamarme demonio es imperdonable. Barden alzó la mano, y una luz oscura se concentró en su palma. Corrupta, impura, se fusionó en la forma de una lanza resplandeciente. Primer pecado. Insultarme. Segundo pecado. Ser bendecido por el mismo Dios que desprecio y albergar en tu interior un peligroso Seikregir. Por ambos pecados combinados, tu vida termina aquí. La declaración brotó de lo más profundo de su garganta, como una voz que resonaba desde el infierno. Yukino ni siquiera escuchó el final. Sus instintos gritaron más fuerte que sus palabras. Correr. Se dio la vuelta y salió corriendo. Pero apenas había dado 2 pasos cuando el aire mismo pareció resquebrajarse. ¡Zas! Un sonido húmedo y desgarrador rompió el silencio de la noche. Yukino se quedó paralizada. No podía mover las piernas. Sus pupilas temblaron mientras bajaba la mirada lentamente. Un rayo de luz la había atravesado el abdomen, dejándola ardiente y sangrienta. Un líquido rojo y caliente goteaba sobre su uniforme y salpicaba el pavimento. KH. Tosió, y un carmesí brotó de sus labios.
El dolor ni siquiera se registró. Solo sintió el calor que se desvanecía en su cuerpo, la fuerza que abandonaba sus extremidades, el frío que la envolvía. Se desplomó, su visión se nubló. El mundo se oscureció mientras su mejilla se presionaba contra el charco de su propia sangre que se extendía. Detrás de ella, Barden arrancó la lanza y la miró con arrogante desprecio. Con esto, mi tarea ha concluido. Me dijeron que observara primero, que no actuara precipitadamente, pero, sinceramente, ¿quién querría quedarse en una ciudad plagada de perros de la iglesia? No importa qué Seikregir poseyeras, una vez que estés muerto, no importará. Su sonrisa era vil, su tono burlón. No pierdo el tiempo con personas insignificantes. Pero Yukino ya no podía oírle. Su visión se redujo a un punto diminuto. Los sonidos se desvanecieron. Perdió el enfoque. La conciencia comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Y en ese último instante, una voz resonó en sus pensamientos que se desvanecían. ¿Crees en la existencia de los demonios? Si aún te aferras a la visión del mundo que te han inculcado durante los últimos 17 años, entonces no tiene sentido continuar esta conversación. Cuando finalmente seas testigo de algo que destruya todo en lo que crees, entonces volveremos a hablar. Sus palabras resonaban débilmente en su mente. Así que, esta es la verdad del mundo. Con un leve suspiro de arrepentimiento, Yukino cerró los ojos. Barden se dio la vuelta, batiendo sus alas mientras ascendía hacia el cielo nocturno. Esta ciudad pertenecía a la iglesia. Para un ángel caído como él que le había dado la espalda al cielo era como adentrarse en una guarida de lobos. Cuanto más tiempo permaneciera allí, mayor sería el riesgo de ser cazado. Por eso tenía intención de marcharse rápidamente. Pero esta noche, Barden no escaparía. Porque el pergamino que Yukino aún sostenía en su mano moribunda comenzó a brillar. El círculo mágico rojo grabado en ella cobró vida, elevándose desde la página, expandiéndose hacia afuera y formando una puerta de luz. ¡Bum! Antes de que Barden pudiera reaccionar, una ráfaga de poder demoníaco rasgó el aire y le impactó de lleno en el pecho. ¿Qué? Cayó al suelo con fuerza, arrodillándose en estado de shock. Y entonces lo vio. Desde el resplandor menguante del círculo mágico, emergió una figura. Tranquila, serena y terriblemente familiar. Esta tarde Sona me habló de ustedes, palomas inmundas, dijo el recién llegado con frialdad. Y ya están apareciendo por la noche. Qué impacientes están. La expresión de Barden se contrajo. ¿Un demonio? Siseó, con la voz cargada de odio. ¿Qué hace un demonio en territorio de la iglesia? Leo ni siquiera había desplegado sus alas, pero el poder demoníaco que emanaba de él dejaba claro quién era. Para un ángel caído, especialmente para uno como Barden, no existía criatura más detestable. Los demonios y los ángeles caídos eran enemigos eternos. En el inframundo, compartían el mismo reino, dividido en dos mitades, cada una luchando por el dominio desde el principio de los tiempos. Para los caídos, los demonios eran escoria. Ese odio era tan profundo que se había convertido en instinto, incluso desde que eran ángeles. Pero Leo ni siquiera miró la mirada fulminante de Barden. Sus ojos estaban fijos en la chica que yacía en el charco de sangre cercano. Su vida se desvanecía rápidamente. Apenas quedaba un destello. Cuando volvió a mirar a Barden, su rostro no mostraba ninguna emoción. «Te atreviste a ponerle una mano encima a alguien en quien había puesto mis ojos», dijo en voz baja. «Así que dime, ¿ya decidiste cómo quieres morir?» La única respuesta de Barden fue la rabia. «¿Te atreves a amenazarme, miserable?» Nunca terminó la frase. ¡Bum! Una masa de poder demoníaco, negra como el fuego, se desplomó y lo envolvió por completo. Su grito rasgó la noche y luego se desvaneció. Cuando la explosión se disipó, ni siquiera quedaron cenizas. Capítulo 7. Zenith Tempest. Bang. El agudo sonido de cristales rotos resonó mientras la barrera que los rodeaba se disolvía. Con la muerte de Barden, la barrera que había erigido perdió instantáneamente su poder y desapareció. Leo bajó lentamente la mano, y los círculos mágicos brillantes que la iluminaban se desvanecieron. Como ya se mencionó, la diferencia entre un demonio de clase alta y uno de clase baja era como la que existe entre un elefante y una hormiga. Aunque Leo apenas había ascendido a clase alta, derrotar a un ángel caído de dos alas, un oponente equivalente a un demonio de clase baja, era algo que podía hacer en cuestión de minutos. La fuerza de Barden estaba a la altura de su rango, a diferencia de Leo, cuyo rango se había quedado rezagado con respecto a su verdadero poder. Por eso, Leo no pudo evitar sentir cierta admiración por él. Con semejante poder, ¿de dónde sacó el descaro para menospreciar a los demás y llamarlos inferiores? Sin importar la facción, siempre había idiotas como él.
Arrogantes y miopes. Leo desechó rápidamente la idea y se agachó frente a Yukino. Presionando suavemente dos dedos sobre su pálido cuello, esperó un momento y luego lo confirmó. Había perdido el pulso. Dejó de respirar. Yukino estaba muerta. La expresión de Leo no cambió en absoluto. Pensaba esperar un poco más, murmuró en voz baja, pero ahora que hemos llegado a esto, ya no tienes otra opción, Yukino. Sacó una pieza de ajedrez transparente, de color rojo sangre, que brillaba tenuemente en la palma de su mano. Se trataba de una pieza maligna, una herramienta otorgada únicamente a los demonios de alto rango. Estas piezas les permitían reencarnar a otros seres como demonios, convirtiéndolos en sus sirvientes. Con ello, Leo podría formar un vínculo de amo-sirviente, reviviéndola como un demonio. Ahora que ya estaba muerta, la única manera en que Yukino podía seguir viviendo era aceptando el ritual de reencarnación y abandonando su identidad humana. Bueno, entonces, comencemos. Leo colocó la pieza carmesí del obispo sobre su pecho y comenzó a recitar un conjuro. Por mi nombre, Leo, te lo ordeno. Tú, Yukino, regresa a este mundo y conviértete en mi sirvienta. Alégrate, porque renacerás como un demonio. Mientras pronunciaba sus solemnes palabras, la pieza que llevaba en el pecho brilló intensamente, para luego hacerse añicos y disolverse en partículas de luz que penetraron en su cuerpo. El ritual de conversión de los siervos había comenzado. El charco de sangre que había debajo de ella parecía retroceder en el tiempo, fluyendo de vuelta a su cuerpo. Así era como los demonios creaban a sus sirvientes. Normalmente, el proceso habría terminado ahí. Pero en el momento en que Yukino se convirtió en sirviente de Leo, algo increíble le sucedió también a él. Tump, tump. Una oleada de poder recorrió su cuerpo de la nada, y Leo sintió que su corazón latía con una intensidad feroz. Sus poderes demoníacos ardían. Su sangre hervía. Su fuerza crecía rápidamente, tan rápido que podía sentirla con cada latido. Sus ojos brillaban con un resplandor cegador. Entonces, como si se lo susurraran directamente a su mente, una voz resonó. Rasgo. Conversión de sirviente, activando y rasgo. En el mundo de los demonios, esa palabra se refería a dos cosas. El primer tipo provenía de las propias piezas malignas. Dependiendo de la pieza utilizada para la reencarnación, un nuevo demonio podía adquirir poderes únicos ligados a esa pieza, llamados rasgos de sirviente. El segundo tipo existía únicamente dentro de las familias de demonios de sangre pura de clase alta. Habilidades transmitidas de generación en generación, conocidas como rasgos familiares. Cada uno de los 72 pilares poseía el suyo propio. Por ejemplo, la casa de Bael, la primera entre los pilares, poseía el poder de la destrucción, lo que permitía a sus miembros ejercer un poder demoníaco capaz de aniquilar. Rías, la amiga de la infancia de Sona, era hija de una Bael y había despertado precisamente ese rasgo. Su poder destructivo la convertía en una de las más fuertes entre los demonios de clase alta, incluso más fuerte que Leo la propia Sona. Como miembro de uno de los 72 pilares, la casa Eligos también poseía un rasgo familiar único. Según los registros, el primer Eligos tenía el poder de percibir cosas ocultas e influir en la voluntad de los guerreros, ganándose el título de manipulador de la guerra, alguien que podía controlar el curso de la batalla e inspirar decisiones de mando. Así pues, el rasgo Eligos siempre había implicado la capacidad de percibir. Incluso aquellos que nunca la despertaron por completo poseían talentos sensoriales excepcionales. Leo no era una excepción. Mientras que a otros demonios les resultaba difícil usar hechizos de detección, él podía hacerlo sin esfuerzo. Entonces, poco después de su ascenso a demonio de clase alta y de recibir sus piezas malignas, sus rasgos familiares despertaron repentinamente. Y, quizás porque su alma provenía de otro mundo, había mutado en algo nuevo. Conversiones de sirvientes. Ese era el nombre del rasgo de Leo. Como su nombre indicaba, le permitía, al igual que a las propias piezas malignas, reclutar sirvientes mediante su propio poder. Originalmente, el rasgo Eligos influía en la voluntad de los guerreros. En el caso de Leo, había evolucionado hasta convertirse en un poder que subyugaba almas, digitalizando esa conexión para poder interpretarla y controlarla mediante la pura intención. Para utilizarlo, primero debía formalizar un contrato, un vínculo que lo unía a otra persona. Una vez establecido, podía reclutarla como su sirviente. Por eso, ese rasgo se había despertado cuando recibió sus piezas malignas. Se había conectado instintivamente con ellas. Ahora, cada vez que Leo usaba una pieza maligna para reclutar a un sirviente, su rasgo de conversiones de sirvientes también se activaba.
Al activarse, le otorgaba a Leo un efecto de retroalimentación, potenciándolo en función del propio potencial del sirviente. Y ahora, tras haber acogido a su primer sirviente, el rasgo característico de Leo se había activado, recompensándolo de inmediato. Información básica recibida. Poder demoníaco. Aumento masivo. Información avanzada obtenida. Rango. 6 alas. Información adicional obtenida. Seikregir. Despertado. Los cambios se produjeron en un instante. Sus poderes demoníacos se desataron, y tras él se desplegaron 3 pares de alas negras. El rango de Leo había aumentado. Ya no era un demonio de 2 alas de clase baja. Sus 6 alas ahora reflejaban su verdadera fuerza. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a levitar mientras fenómenos sobrenaturales estallaban a su alrededor. Llamas, escarcha, tormentas, inundaciones, arena y piedras. Toda clase de fuerzas naturales se arremolinaban violentamente. El aire temblaba, las nubes se desplazaban por el cielo y los truenos retumbaban. ¿Qué es esto? Leo se quedó paralizado. Su entusiasmo inicial se desvaneció, reemplazado por la conmoción. Él lo entendió. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Hay un Seikregir dentro de mí. Era algo que jamás se habría imaginado. Seikregirs. Milagros creados por el dios de la Biblia e incrustados en ciertos humanos. Poder más allá de la lógica. Habilidades capaces de permitir a los mortales rivalizar con demonios, ángeles y ángeles caídos por igual. Que alguien pudiera residir dentro de él dentro de un demonio era impensable. Y sin embargo, el poder que sentía era inmenso. Aterrador. Un Longinus, uno de los 13 legendarios Seikregirs que, según se dice, son capaces de matar tanto a dioses como a Mao. El Seikregir que domina los elementos, que gobierna sobre cada aspecto de la naturaleza, ocupa el segundo lugar entre los Longinus, Zenith Tempest. Incluso entre Longinus, solo 4 podían destruir una nación dependiendo de cómo se utilizaran. Y este era uno de ellos. Yo soy el portador de Zenith Tempest. Leo apenas podía creerlo. Pero un momento, ¿no se suponía que Zenith Tempest pertenecía al exorcista más poderoso de la iglesia, Dulio Gesualdo? ¿Por qué lo tenía dentro? No, en este mundo, ni siquiera he oído hablar de Dulio Gesualdo. Se había cruzado con los Church en más de una ocasión. Si alguien como Dulio Suas bajo la manga hubiera existido allí, lo habría sabido. Lo cual solo podía significar una cosa. En este mundo, Dulio Gesualdo no existe. Aquel pensamiento dejó a Leo sin palabras. O tal vez, estoy conectada con él de alguna manera. Su nombre. Leo. El del otro. Dulio. ¿Podría ser realmente una coincidencia? Pero en la historia original, Dulio no tenía ninguna relación con los demonios y Leo miró hacia Yukino, que había empezado a respirar de nuevo, con un latido débil pero constante. Pensándolo bien, este mundo ya era diferente del original. Personas que no deberían existir aquí existían. E incluso los Seikregirs que portaban parecían estar fuera de lugar, perteneciendo a otros en el mundo original. En ese caso murmuró, no tiene sentido darle demasiadas vueltas. Exhaló lentamente, reprimiendo sus poderes demoníacos. Las 6 alas negras se plegaron y desaparecieron al tiempo que las energías ígneas, gélidas y tempestuosas que lo rodeaban se desvanecían. Las nubes amenazantes se dispersaron, dejando el cielo despejado una vez más. Para cuando la gente regresó a la zona de la estación, Leo y Yukino ya se habían ido. Como si nunca hubieran estado allí. Capítulo 8. El portador del Seikregir. Ciudad de Chiba, Distrito Central, finca de Leo. En una de las amplias habitaciones de la mansión, Yukino yacía en una cama grande y lujosa. Un edredón finamente confeccionado la cubría y, a primera vista, parecía dormir plácidamente. Excepto que no lo era. Su expresión era tensa, con el ceño fruncido como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su cuerpo se acurrucó, temblando ligeramente. En su sueño, Yukino se encontró reviviendo una vez más aquel momento. El rostro de un ángel caído, orgulloso y cruel, cerniéndose sobre ella. Hoy morirás. La misma declaración gélida resonó, seguida del destello de una lanza de luz que fue arrojada hacia ella. No tuvo más remedio que observar impotente cómo la lanza resplandeciente atravesaba su cuerpo. ¡Ah! Un grito agudo escapó de sus labios al incorporarse bruscamente en la cama, respirando con dificultad. Yo no estoy muerto. Sus pupilas temblaban. Instintivamente, se llevó una mano al abdomen, pero no había herida ni sangre. ¿Fue un sueño? Aunque susurraba para sí misma, el miedo que le oprimía el pecho se negaba a desaparecer. No, espera. ¿Dónde estoy?
Finalmente, al darse cuenta de que algo andaba mal, Yukino miró a su alrededor. Aquel no era el dormitorio de su apartamento, al que estaba acostumbrada. Los muebles, la decoración, todo le resultaba extraño. ¿Alguien me salvó? El pensamiento cruzó por su mente. Levantó la colcha, y se congeló. Su cuerpo estaba completamente desnudo debajo de la prenda. Su rostro palideció mientras se envolvía apresuradamente en la colcha, apretándola con fuerza a su alrededor. Ser desnudada en una habitación desconocida era aterrador para cualquier chica, y su mente inmediatamente comenzó a llenarse de pensamientos ansiosos e indeseados. No me hicieron nada raro, ¿verdad? Mordiéndose el labio, Yukino dudó un largo instante. Finalmente, incapaz de soportar seguir allí tumbada, se puso de pie, aún envuelta en la manta. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Necesitaba averiguar dónde estaba y si estaba a salvo. En lugar de salir corriendo, primero se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Pero justo cuando miró hacia la luz, la suave luz del sol matutino entró a raudales, bañándola. MNGH. En lugar de sentir calor o consuelo, Yukino se estremeció al sentir un dolor agudo y punzante que se extendió por su piel. ¿Por qué duele tanto? Retrocedió tambaleándose unos pasos, alejándose del alcance de la luz del sol. Sentía todo el cuerpo débil, agotado. Incluso estar cerca de la luz del día le incomodaba, casi le producía repulsión. ¿Qué me está pasando? ¿Se había convertido en una vampira? Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y alarma. Toc, 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 alguien llamó a la puerta. ¿Quién anda ahí? Su agarre sobre la manta se intensificó mientras su voz se elevaba ligeramente por el pánico. No hubo respuesta. En cambio, la puerta se abrió silenciosamente y alguien entró. Era una joven de unos 20 años, vestida con un uniforme de sirvienta. Llevaba en brazos un conjunto de ropa cuidadosamente doblada. El uniforme escolar de Yukino. Estaba lavada y planchada, y olía a fresco y limpio. ¿Quién eres? ¿Dónde es este lugar? Preguntó Yukino rápidamente, con un tono cortante pero ansioso. La criada no dijo nada. Sin pronunciar palabra, simplemente le tendió el uniforme a Yukino. Yukino frunció el ceño. Intentó preguntar de nuevo, varias veces, pero la criada no respondió a ninguna de sus preguntas. Sin otra opción, Yukino tomó la ropa y se vistió rápidamente. Solo cuando terminó, la criada se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, indicándole sutilmente a Yukino que la siguiera. Tras una breve vacilación, Yukino la siguió. Recorrieron un largo pasillo. La mansión estaba en silencio, salvo por el suave eco de sus pasos. Finalmente, llegaron al primer piso y se dirigieron hacia la puerta principal. Y en el instante en que Yukino salió al exterior, la luz del sol la volvió a picar. La sensación no era insoportable, pero sí profundamente incómoda. Al menos no se incendió, así que probablemente no era una vampira. Aún así, había algo innegablemente extraño en su cuerpo. Ansiosa por obtener respuestas, siguió a la criada a través del jardín hasta que llegaron a una pequeña glorieta. Allí, sentado como un noble disfrutando de una mañana tranquila, se encontraba una figura familiar. Leo. Tomaba un sorbo de té que una hermosa doncella a su lado acababa de preparar, sonriendo ampliamente mientras Yukino se acercaba. Buenos días, Yukino Shita-san. ¿Y tú? La expresión de Yukino se endureció al instante. Bueno, ¿quién más podría ser? Respondió Leo con un gesto exagerado, aún sonriendo. Después de todo, ¿quién crees que aparecería justo después de que te metieras en ese lío? Era difícil rebatir eso. Sus emociones estaban mucho más turbulentas que ayer, pero en el fondo, sabía que él no se equivocaba. ¿Así que y me salvaste? Preguntó en voz baja, reconociendo finalmente que lo que había sucedido no había sido solo un sueño. No hace falta que me des las gracias, dijo Leo con ligereza, aún sonriendo mientras removía su té. Ya he recibido mi recompensa. Señaló el asiento que tenía enfrente. Sé que tienes muchas preguntas. Pero primero, siéntate. Tómate un té y relájate un poco. La criada que estaba a su lado se adelantó de inmediato y sirvió una taza de té recién hecho a Yukino. Tras una breve pausa, entró en la glorieta y se sentó frente a él. Pruébalo, dijo Leo, removiendo su taza con desgana. Está hecho con unas hojas de té muy raras. No sé mucho de té, pero confío en el gusto de Sona. Ella no vendería nada barato. ¿Sona? Yukino contuvo su pregunta y, en cambio, dio un sorbo con cautela. Y al instante, quedó cautivada. No sabía si el té era realmente excepcional, pero sin duda era el mejor que había probado. El aroma, el dulzor equilibrado y era perfecto.
Incluso con su paladar refinado, no pudo encontrarle ni un solo defecto. ¿De dónde es este té? Preguntó antes de poder contenerse. ¿Quién sabe? Leo se encogió de hombros, claramente desinteresado. ¿No dije que no sé nada de té? Quizás lo importen del inframundo o algo así. ¿Se suponía que eso era una broma? Y en realidad, considerando la situación, tal vez no. Los dedos de Yukino se apretaron alrededor de la taza de té. El silencio entre ellos se apoderó del ambiente por un instante. Entonces, finalmente preguntó, con voz firme pero cautelosa. Ayer, ¿de verdad fuiste tú quien me salvó? ¿Qué pasa? ¿Te cuesta creerlo? Leo la miró de reojo con una sonrisa burlancia. ¿O sigues intentando convencerte de que solo fue un sueño? No estoy huyendo de la realidad, dijo Yukino en voz baja, bajando la mirada. Su habitual seguridad había desaparecido, reemplazada por una silenciosa resignación. Aunque no pueda aceptarlo y el mundo no cambiará por mí. Así que lo afrontaré. Leo soltó una risita y dio una palmada. Como era de esperar de la flor de invierno del Instituto Sobu. Tienes agallas. Ya que te lo estás tomando tan bien, añadió con una sonrisa, pregunta lo que quieras. Te responderé a todo. Entonces no me contendré, dijo Yukino, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ese hombre de ayer, ¿quién era? ¿Y por qué intentó matarme? Ese hombre era un ángel caído, explicó Leo sin dudarlo. En otro tiempo, fue un ángel que servía a Dios. Pero cuando se dejó llevar por sus propios deseos, cayó. Los ángeles caídos son una de las tres facciones principales que han estado enfrentadas a ángeles y demonios desde la antigüedad. Incluso la gente común probablemente ha oído las leyendas. En cuanto a por qué intento matarte, el tono de Leo se tornó ligeramente serio. Es porque llevas un poder dentro de ti. Un Seikregir. Para ellos, eso te convierte en una anomalía peligrosa. Seikregir. Repitió en voz baja. ¿Qué es eso? Es un poder especial creado por Dios mismo, dijo Leo, como si leyera sus pensamientos. A lo largo de la historia, muchas figuras famosas poseyeron Seikregirs. Su poder fue lo que inmortalizó sus nombres. Incluso hoy en día, hay muchas personas reconocidas que los empuñan. Tú eres una de ellas. Entonces, ¿por qué se me considera peligrosa? Insistió. ¿Por qué tu Seikregir no es común?, respondió Leo con una leve sonrisa. Su peligro potencial es inimaginable. Dime, Yukino, ¿recuerdas que ocurriera algo extraño a tu alrededor el primer día de clases? Yukino se quedó helada. Entonces, los recuerdos de aquel día volvieron a mi mente, continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.